Gracias, Einer Suárez. Efectivamente, y esté con nosotros el doctor Isidro Trujillo para abordar un tema interesante sobre la violencia económica y violencia de género. ¿Qué implica esto? Doctor, muy buenos días. ¿Y qué dicen nuestras leyes? Muy buenos días, gracias por la oportunidad de compartir con el mundo entero. Cuando hablamos de la violencia económica, doctor, nos referimos necesariamente a esa violencia cuando la mujer o a veces el varón, porque en su mayoría quizá la mujer es que la padece, pero también puede ser el varón. Sí, efectivamente la violencia económica es una de las manifestaciones de todos los tipos de violencias que la ley 779 ha venido a calificar a partir del artículo 8 de este mismo cuerpo de ley. Cuando hablamos de la violencia de género en sí, pues si lo tomamos desde un punto de vista genético, todos asocian el género como al sexo, sí. ¿ya? Cuando se habla de hombre y mujer. Sí. Si lo hablamos del punto de vista sociólogo, estamos hablando de un conjunto de patrones o conductas adoptadas en donde un grupo social es dominante y otro grupo social es dominado o sometido. Sí. Entonces, desde ahí podemos decir de que cuando hablamos de la violencia, que no es más que la agresión de todo tipo, que puede ser de orden psicológico, puede ser de orden físico, orden sexual, misógeno incluso, o puede ser también una conducta delictiva que termina hasta con la muerte de una mujer, sí. ya por el hecho de ser mujer. Entonces estamos inmediatamente ubicándonos en que estamos viendo dos grupos sociales y que en su gran mayoría, no digo que sea un patrón de conducta exacto y que en todos los casos sea igual, en su gran mayoría las mujeres ejercen o ocupan el lugar del grupo social dominado, ¿ya? O sometido, y los varones casi siempre y más en el campo se da donde se ejerce la violencia producto de que muchas veces los varones nos sentimos como que fuéramos superior o el grupo social dominante en todo tipo de relación familiar, sea entre hermanos, entre pareja, entre amigos, en el ámbito laboral y donde sea. Entonces, eso es prácticamente cuando hablamos de la violencia patrimonial y económica, cuando hablamos de cualquier otro tipo de violencia que tenga que ver en razón del género. Ok. Cuando hablamos violencia de género, doctor, entonces tendría que ver en parte esto. Sí, específicamente, bueno, hasta antes que entrara en vigencia la ley 779, siempre se hablaba de la violencia de género, pero en sí, violencia de género tipificada así con el nombre en la ley no existe para poder procesar a alguien por ese tipo de delito. Pero sí, cuando hablamos de la violencia en razón del género, estamos hablando de todos estos tipos penales que ya están contemplados en la ley 779, donde el sujeto activo obligatoriamente es un varón, pero que tiene que tener siempre la particularidad de que ese varón se haya inmiscuido en algún tipo de relación familiar, sea esto de hermanos, de hermanastros, de entenados, de pareja, de expareja, de novios, de exnovios, de relación esporádica, no declaradas en unión de hecho o no matrimoniales, cualquier tipo de relación. Ese es el vínculo que debe existir como un verbo rector para que se dé este tipo de violencia por razón del género. Cómo no. Una llamada, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Utilice por favor la bocina de su teléfono para que nos escuchemos mejor. Adelante. Buenos días. Mire, díganos, no logramos escucharle. Quizás, por favor, se acerca un poco a la bocina de su teléfono, le baja el volumen a su televisor. Con muchísimo gusto nos podemos comunicar mejor. Adelante. ¿Aló? Él dice que su mamá no la quiere. ¿Qué puedo hacer yo? Quizás nos repite, por favor. ¿Aló? Que si mi hijo dice que su mamá no la quiere, ¿qué puedo hacer yo? Si su hijo dice que su mamá no lo quiere, ¿qué puede hacer usted? ¿Usted qué es de él? Bueno, ¿qué podemos darle la orientación? Un hijo que acuse a su madre de no quererlo, podemos interpretarlo incluso como un tipo de violencia psicológica, porque lo que podemos dilucidar de la mente luego de escuchar a esta señora es que está preocupada por ese tipo de actitud. Sí. Un hijo que
conoce cuál es la debilidad de la madre y que a diario le remoja eso, de que no la quiere, se puede interpretar como un tipo de violencia psicológica. Entonces, eso está contemplado como un tipo penal y es sancionado por la ley en el artículo 8 de la ley 779, pero aquí, en el caso de la violencia psicológica, también se establece lo que son los tipos de lesiones. Igual que las lesiones físicas, hay lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas. Y ahí necesitamos que esta señora se haga una valoración con un psicólogo, perdón, no un psiquiatra, un psicólogo, y el psicólogo determine el tipo de lesión psicológica para poderlo someter a un proceso por una acusación penal por violencia psicológica. Doctor, quizás las recomendaciones para aquellas personas que están viviendo esa violencia, dónde denunciar, pero también para aquellos vecinos que están en este momento escuchándonos, viéndonos y que están presenciando en algún otro momento algún tipo de violencia. Comenzando con lo primero, la ley 779 dice de que toda persona que tenga conocimiento de un delito de violencia que esté ejerciendo contra un vecino, contra cualquier persona en el ámbito público o privado, está en la obligación de denunciar, porque si no estaríamos cayendo en un delito por omisión, porque también es penado por la ley omitir el hecho de cumplir con esa obligación de denunciar. Entonces, la recomendación que nosotros le podemos dar a la población es que todos contribuyamos en esto para que podamos ir erradicando esa violencia de género y esa violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias, doctor Isidro Trujillo. Ahí veíamos los números de teléfono en pantalla. Pausa y volvemos.